Muy buenos días, hoy es miércoles 15 de mayo del 2019. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús gritando: el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me ha enviado. Y el que me ve a mí, ve al que me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz, y así el que cree en mí no quedará en tinieblas. Al que oiga mis palabras y no las cumpla, yo no lo juzgo, porque no he venido para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. El que me rechaza y no acepta mis palabras tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he pronunciado, esa lo juzgará en el último día, porque yo no he hablado por cuenta mía. El Padre que me envió es quien ha ordenado lo que he de decir y cómo he de hablar. Y sé que su mandato es vida eterna. Por tanto, lo que yo hablo, lo hablo como me ha encargado el Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Alguno podrá decir que hay un enredo ahí en lo que dice Jesús, pero no es muy claro. Es lo que llama la procesión divina, ¿no? Dios envía a su Hijo y su Hijo a su vez habla lo de Dios. ¿Para qué? Para que el hombre, escuchando, a través de Jesús, escucha al Padre. No soy yo quien hablo, dice Jesús, es el Padre que me ha ordenado hablar. Y yo he venido a salvar al mundo, no he venido a juzgarlo. ¿Quién lo juzga? La palabra misma que yo he pronunciado, porque no son palabras mías, dice Jesús, son las palabras que yo he escuchado al Padre. ¿Ven? Es el enviado de Dios, Jesucristo. Y de hecho, ¿de dónde viene la salvación? San Pablo lo entenderá muy bien y dirá esto que dice Jesús, y dirá: la fe viene de la predicación, es decir, de la escucha de la palabra de Dios, porque también dice, a través de la escucha, de lo que yo creo, de lo que yo escucho entra la fe. A través de lo que entra el corazón y sale por los labios viene la justificación, la salvación, el perdón de los pecados y luego la salvación. Ahí está claro. Por eso Jesús dice: yo lo que he anunciado no lo anuncio por cuenta propia, ha sido el Padre quien lo ha dado a conocer y yo he venido a anunciar lo que el Padre ha dicho. Pues es importante eso. Y va en relación con lo que leíamos el domingo. El domingo fue Día del Buen Pastor y decía: yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen y yo he dado mi vida por ellas. Allí está lo fundamental entonces, saber escuchar la voz de nuestro pastor que es Jesucristo. Yo decía que hoy viven muchos pastores, ¿no? Hablo de falsos pastores. El mundo se ha constituido en un falso pastor. Lleva al hombre a la autodestrucción, a aceptar ideologías, abortos, corrupción, eutanasia, a irse destruyendo poco a poco. El hombre se va desmoronando. ¿Y cuándo ocurre esto? Cuando no escucha a Dios, cuando no escucha a Jesucristo. Por eso dice el mismo Jesús: el que no escucha estas palabras, pues no escucha al Padre. Yo no lo voy a juzgar, lo juzga la palabra misma, porque el Señor la trajo para que nos salvemos. Repito, a través de la predicación entra la palabra en los oídos, baja el corazón y sale por los labios en bendición para Dios y para los demás. Preguntémonos: ¿cuál es la voz que yo escucho? ¿La de Dios o la voz que ofrece hoy el mundo? Porque la voz de Dios nos salva, que nos ha traído Jesucristo, pero la voz del mundo nos condena, nos pisotea, nos roba todas las energías. Hay mucha gente, ¿no?, preocupada de que el mundo los tenga en cuenta y reconocimientos para acá y para allá, que me den títulos de honor. El único título de honor del cristiano es que podamos ir al cielo un día. Pues pidámosle al Señor eso, que todos los días podamos descubrir que solamente la palabra del Señor salva, que solamente el Evangelio que Jesucristo ha anunciado es el que nos da la vida. Quien escucha estas palabras mías y las pone en práctica, entonces se salvará, dice el Señor Jesús. Que el Señor los bendiga a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos. Aleluya, aleluya.